El oficial Jason Webb llevaba 8 años en el Departamento de Policía de Boston cuando tomó una decisión que le costaría todo. Tenía 33 años, acudía a una llamada por allanamiento y estaba convencido de que el hombre negro que entraba en un apartamento de un edificio de lujo no podía vivir allí. Una noche de martes, en el barrio de Back Bay de Boston, un residente blanco llamó al 911 afirmando haber visto a una persona sospechosa intentando entrar a la fuerza en el edificio, una afirmación que ignoraba el hecho de que el hombre utilizaba una tarjeta de acceso. El hombre era el agente especial Kenneth Davis, un veterano del FBI con 17 años de servicio que regresaba a casa del gimnasio. A pesar de que Davis mostró inmediatamente sus credenciales federales, a pesar de su nombre en el buzón, a pesar de su acceso con tarjeta, Webb lo arrestó en su propio pasillo. La decisión le costaría a la ciudad $7,4 millones a Webb y demostraría que incluso vivir en su propia casa no es suficiente protección cuando eres negro. Antes de continuar, ¿desde dónde nos está viendo? Si es la primera vez que está aquí, por favor, pulse el botón de suscripción. Historias como estas necesitan ser compartidas y su apoyo nos ayuda a sacar a la luz más verdades. The Residences at Back Bay es un lujoso edificio de apartamentos en Commonwealth Avenue, en uno de los barrios más prestigiosos de Boston. Servicio de portero, cámaras de seguridad, acceso con tarjeta, vestíbulo de mármol. El alquiler mensual comienza en $4,500 por un dormitorio. Es el hogar de médicos, abogados, ejecutivos de negocios y jóvenes profesionales que lo han logrado. Eran las 7:15 de la tarde de un martes de septiembre. El tráfico de la hora punta de la tarde estaba disminuyendo. Los residentes regresaban a casa del trabajo, iban al gimnasio, pedían comida para llevar. El edificio estaba tranquilo, seguro, rutinario. El agente especial Kenneth Davis llevaba 17 años en el FBI, 17 años trabajando en casos que requerían tanto valentía física como brillantez investigadora. 12 años en el equipo de tareas contra crímenes violentos, rastreando fugitivos, resolviendo secuestros, investigando violencia organizada que cruzaba fronteras estatales. 3 años antes de eso en la División de Crimen Organizado, 2 años en robos a bancos. Antes de eso, había coordinado persecuciones en múltiples estados. Testificó en docenas de juicios federales. Había detenido personalmente a sospechosos armados. Sus supervisores lo describían como intrépido y preciso. Sus colegas lo llamaban el agente que querías en tu equipo cuando las cosas se ponían peligrosas. A sus 43 años, Kenneth Davis era uno de los investigadores de crímenes violentos más eficaces del FBI, respetado en todo el ámbito de la aplicación de la ley federal y de confianza con casos que requieren tanto habilidad táctica como pensamiento estratégico. Esa noche de martes, Davis regresaba de su entrenamiento. Había salido de la oficina de campo del FBI a las 5:30 de la tarde. Había ido a su gimnasio a 3 cuadras de distancia. Había pasado 90 minutos levantando pesas y corriendo. Ahora se dirigía a casa para ducharse, comer y revisar los archivos del caso para la reunión de mañana. Llevaba pantalones cortos de deporte negros, una camiseta gris de la Academia del FBI empapada de sudor, zapatillas deportivas y una bolsa de gimnasio al hombro. Tenía la tarjeta de acceso de su apartamento en la mano. Sus credenciales del FBI estaban en su bolsa de gimnasio. Nunca iba a ninguna parte sin ellas. Llevaba 4 años viviendo en The Residences at Back Bay. Unidad 812, un dormitorio con vistas al río Charles. Había trabajado duro para permitírselo. Su nombre figuraba en el contrato de alquiler, en el buzón, en el sistema de seguridad del edificio. Había saludado al portero literalmente miles de veces. Entró en el vestíbulo del edificio, saludó a Michael, el portero de la noche, pasó su tarjeta de acceso por la barrera de seguridad y se dirigió al ascensor. Solo otro martes. Solo otra noche, volviendo a casa. Pero alguien en el 6º piso estaba viendo la transmisión de la cámara de seguridad y no le gustó lo que vio. Patricia Wentworth tenía 58 años, llevaba 12 años viviendo en The Residences at Back Bay,
Era propietaria de una unidad en el 6º piso y formaba parte del consejo asesor de residentes del edificio. Estaba jubilada, era rica y tenía demasiado tiempo para preocuparse por la seguridad del edificio. Pasaba horas viendo la transmisión de la cámara de seguridad del vestíbulo desde su apartamento. Se decía a sí misma que era por seguridad. En realidad, era por control, miedo y racismo que no admitiría. Esa noche, Patricia estaba viendo la transmisión cuando vio a Davis entrar en el vestíbulo. Hombre negro, ropa deportiva, bolsa de gimnasio, sudando. No lo reconoció, aunque llevaba 4 años viviendo allí. En su mente, no parecía que perteneciera a un edificio de lujo. Lo vio pasar su tarjeta de acceso, clara evidencia de que tenía acceso autorizado. Lo vio caminar hacia el ascensor. Comportamiento normal de un residente. Nada en sus acciones sugería un delito o un peligro. Pero la mente sesgada de Patricia ya había decidido lo que estaba viendo. Hombre negro no debe vivir aquí. Debe estar irrumpiendo de alguna manera. Tal vez robó una tarjeta de acceso. Tal vez está explorando apartamentos. Mejor llamar a la policía. Cogió su teléfono y marcó el 911. Llamó desde The Residences at Back Bay en Commonwealth Avenue. Hay una persona sospechosa que acaba de entrar en nuestro edificio. Hombre negro, de unos 40 años, con ropa de deporte y una bolsa. Creo que está intentando entrar en los apartamentos. El operador hace preguntas estándar. ¿Forzó la entrada? ¿Rompió una cerradura? No, pero usó una tarjeta de acceso para entrar. No lo reconozco. Él no vive aquí. Señora, si tiene una tarjeta de acceso, es probable que tenga acceso autorizado. Llevo 12 años viviendo aquí. Sé quién pertenece y quién no. Este hombre es sospechoso. La llamada fue registrada y despachada. Posible allanamiento en curso. The Residences at Back Bay, 145 Commonwealth Avenue. Hombre negro, de unos 40 años, ropa deportiva, portando bolsa, reportado como persona sospechosa por un residente. El oficial Jason Webb estaba a 6 cuadras cuando escuchó la llamada. ¿Cree que los residentes deberían enfrentar consecuencias por llamar a la policía sobre sus vecinos basándose puramente en prejuicios raciales? Deje su respuesta abajo. Jason Webb llevaba 8 años en el Departamento de Policía de Boston. En ese tiempo, había acumulado un historial que contaba una historia clara. 15 quejas. 13 de ellas involucraban paradas o arrestos de personas negras en barrios acomodados donde Webb cuestionaba si pertenecían allí. Un cartero negro repartiendo correo, Webb lo detuvo durante 30 minutos exigiendo pruebas de que trabajaba para el USPS. Una mujer negra entrando en su propio edificio de condominios, Webb la interrogó durante 15 minutos antes de que demostrara que vivía allí. Un hombre de negocios negro caminando hacia su coche, Webb comprobó su matrícula, asumiendo que el vehículo era robado. No lo era. Webb tenía un patrón. Veía personas negras en espacios de blancos ricos y asumía que eran criminales. 6 quejas habían sido confirmadas, resultando en reprimendas escritas y capacitación obligatoria. 7 fueron cerradas sin sanción. Sus supervisores señalaron que estaba comprometido con la protección de los barrios acomodados, pero también a veces cuestionaba a los residentes sin base suficiente. Esas notas nunca se tradujeron en consecuencias. Cuando Webb escuchó la transmisión sobre The Residences at Back Bay, su mente construyó inmediatamente una narrativa. Allanamiento en curso, sospechoso negro, edificio de lujo. Esto era serio. Podía ser un buen arresto. Llegó al edificio a las 7:18 de la tarde. Estacionó directamente enfrente. Entró en el vestíbulo donde Michael, el portero, estaba en su escritorio. «Oficial, ¿puedo ayudarle? Tengo una denuncia de un sospechoso de allanamiento. Hombre negro, ropa de gimnasio, portando una bolsa». Michael frunció el ceño. «Ese suena como el señor Davis de la 812. Acaba de llegar del gimnasio. Vive aquí desde hace años. Tengo que comprobarlo». «¿En qué piso?» «Piso 8º, pero oficial». «Es un residente. Es del FBI». Webb lo ignoró y se dirigió al ascensor. En su mente, el portero se equivocaba o encubría a alguien.
Hombre negro en un edificio de lujo diciendo ser del FBI. Poco probable. Probablemente un delincuente sofisticado. Tomó el ascensor hasta el 8º piso. Davis acababa de llegar a la puerta de su apartamento, unidad 812, cuando el ascensor hizo un sonido y se abrió. Echó un vistazo y vio a un oficial de policía salir, mirando a su alrededor, con la mano cerca de su arma. A Davis se le cayó el estómago. Supo inmediatamente de qué se trataba. Lo había visto demasiadas veces. Sacó su tarjeta de acceso para abrir su puerta. El hombre se gira al ser llamado. La vista de la cámara corporal se acerca lentamente. Alto, ahí. Manos a la vista. Davis se congeló. Su tarjeta de acceso a centímetros de la cerradura. Se gira lentamente para mirar a Webb, levantando las manos a la altura del pecho. El hombre parece perplejo, levantando las manos. ¿Cuál es el problema? Solo estoy cerrando mi puerta. Está bajo arresto. Recibimos una denuncia de alguien irrumpiendo en este edificio. Davis sintió la familiar rabia e incredulidad. Irrumpiendo. Yo vivo aquí. Unidad 812. Mi nombre está en el contrato de alquiler. Está en el buzón de abajo. Usé mi tarjeta de acceso para entrar en el edificio, pero Webb ya había decidido lo que estaba viendo. Hombre negro en un edificio donde un residente dijo que no pertenecía. La tarjeta de acceso podría ser robada. Las afirmaciones de residencia podrían ser mentiras. Esto encajaba en el perfil de un ladrón sofisticado. El hombre mete la mano en el bolsillo lentamente y muestra una placa del FBI. Irrumpiendo, yo vivo aquí. Agente especial del FBI, Davis. Davis metió lentamente la mano en su bolsa de gimnasio, teniendo cuidado de mantener sus movimientos visibles. Sacó sus credenciales del FBI, funda de cuero negro, placa dorada, tarjeta de identificación con su foto, nombre y número de placa claramente visibles. La mostró con la otra mano todavía levantada. Webb echó un vistazo a la placa. Davis esperó la disculpa para que Webb se diera cuenta de que era un gran error, para que esta pesadilla terminara y pudiera ducharse y comer. Pero la mandíbula de Webb se tensó. Cualquiera puede comprar una placa en línea. Gire y ponga sus manos detrás de la espalda. Es real. Verifíquelo. No empeore las cosas. Dije. Gire. Yo decidiré qué se verifica. Aquí es donde el prejuicio anula todo. El oficial Webb había respondido a una llamada sobre un hombre negro en un edificio de lujo. Cuando llegó, vio a un hombre negro. En su mente, eso confirmó la llamada. Las credenciales del FBI no eran prueba de legitimidad, eran falsas, robadas o irrelevantes, porque Webb no podía imaginar a un hombre negro viviendo legítimamente en un apartamento de $4,800 al mes en Back Bay. Debería exigirse a los oficiales que verifiquen la residencia antes de arrestar a personas en sus propias casas. Déjeme saber qué piensa. El oficial Webb leyó la placa con la voz controlada. Esas son credenciales legítimas del FBI. Soy el agente especial Kenneth Davis. Vivo en la unidad 812 desde hace 4 años. Mi nombre está en el contrato, en el buzón, en el vestíbulo, en el sistema de seguridad del edificio. El portero me conoce. Tengo mi tarjeta de acceso. Puede verificar todo esto en 2 minutos llamando a la administración del edificio o consultando en la recepción. Webb sacó sus esposas. Lo verificaremos en la comisaría. En la comisaría estoy en la puerta de mi propio apartamento. Compruebe el buzón. Compruebe el contrato. Mi carnet de conducir coincide con esta dirección. Gire. Compruebe mi correo en la ranura de ahí. Está dirigido a Kenneth Davis, unidad 812. Consulte el directorio de residentes de abajo. Llame a la administración del edificio. No haga esto. Dije, gire. Ahora otros residentes habían salido de sus apartamentos al oír el alboroto. Una pareja de ancianos blancos de la 810, una mujer joven blanca de la 814, estaban en sus puertas observando. La mujer de la 814 habló. Oficial, ese es Ken. Él vive ahí. Ha sido mi vecino durante 2 años. El anciano de la 810 asintió. Lo vemos todo el tiempo. Es muy callado.
Nunca ningún problema. Webb los ignoró. Señor, última advertencia. Manos detrás de la espalda. Davis miró a sus vecinos, a la puerta de su apartamento a 6 pies de distancia, a la tarjeta de acceso todavía en su mano, que demostraba que tenía acceso autorizado. Había sido agente del FBI durante 17 años. Había arrestado a asesinos, fugitivos, delincuentes violentos y ahora estaba a punto de ser arrestado por volver a casa del gimnasio. Cumplo bajo protesta, dijo Davis en voz alta, asegurándose de que todos en el pasillo oyeran. Soy el agente especial Kenneth Davis, FBI. Vivo en la unidad 812. Mi nombre está en el contrato y en el buzón. Tengo acceso con tarjeta a este edificio. Este oficial me está arrestando por entrar en mi propia casa mientras soy negro. Todos aquí son testigos. Webb agarró los brazos de Davis y los puso detrás de su espalda. Las esposas hicieron clic al cerrarse con fuerza. El metal le clavaba las muñecas a Davis, todavía doloridas por su entrenamiento. La mujer de la 814 tenía su teléfono sacado grabando. Esto está mal. Él vive aquí. Webb llevó a Davis hacia el ascensor. Al pasar por la puerta del apartamento de Davis, Webb miró la placa clarísima. Una pequeña placa junto a la puerta que decía «Key». Davis. Webb la vio y siguió caminando. Bajaron en el ascensor hasta el vestíbulo. Michael, el portero, se levantó inmediatamente al ver a Davis esposado. «Oficial, ¿qué está haciendo?» «Ese es el señor Davis. Es un residente. Le dije que vive aquí». «Retroceda, señor, pero es del FBI. Vive aquí desde hace 4 años. Su nombre está en nuestro sistema». Webb lo ignoró y sacó a Davis hacia el coche patrulla. Los residentes en el vestíbulo se quedaron paralizados observando. Algunos tenían teléfonos sacados grabando. Davis se sentó en la parte trasera del coche patrulla, esposado, observando a través de la ventana cómo Michael, el portero, salía, tratando de explicar, observando cómo otros residentes se reunían, confundidos y enojados, observando su edificio, su hogar, desvanecerse, mientras Webb se alejaba. ¿Por qué algunas personas ven a personas negras en edificios bonitos y asumen que deben ser criminales? Comenta tus ideas. El viaje a la comisaría duró 16 minutos. Davis pasó el tiempo documentando mentalmente todo. Tiempos, declaraciones, testigos, los vecinos que lo avalaron, el portero que intentó detenerlo, la placa de su puerta, la tarjeta de acceso en su mano, el buzón con su nombre, todo ignorado. Llegaron a la comisaría. Webb entró con Davis, todavía esposado, pasando por el mostrador de registro, donde un sargento levantó la vista con preocupación inmediata. «Webb, ¿qué tienes?» Sospechoso de allanamiento, lo pillamos intentando entrar en apartamentos en The Residences at Back Bay. El sargento, Marcus Robinson, uno de los pocos sargentos negros del departamento, se levantó lentamente intentando entrar en apartamentos. Estaba en la puerta de un apartamento con una tarjeta de acceso. Los ojos de Robinson se entrecerraron. «¿Verificaste si vivía allí?» El residente que llamó dijo que no pertenecía. «Eso no es lo que pregunté. ¿Verificaste?» Davis habló con claridad. «Sargento Robinson, soy el agente especial Kenneth Davis, FBI, Equipo de Tareas contra Crímenes Violentos, Oficina de Campo de Boston. Vivo en The Residences at Back Bay, Unidad 812. Llevo viviendo allí 4 años. Volvía del gimnasio cuando el oficial Webb me arrestó en mi propio pasillo. Mi nombre está en mi buzón, en la puerta de mi apartamento y en el sistema de seguridad del edificio. Mi tarjeta de acceso me dio acceso autorizado. El portero me avaló. Mis vecinos me avalaron. El oficial Webb lo ignoró todo y me arrestó de todos modos. La cara de Robinson se endureció. Le mostró identificación. Webb sacó las credenciales del FBI de su bolsillo. Dice ser del FBI. Robinson tomó las credenciales y las examinó. Llevaba 20 años de policía. Había trabajado con agentes federales. Sabía cómo eran las credenciales reales del FBI. Eran reales. Webb. Estas son legítimas. Podrían ser falsas. No lo son. Robinson miró a Davis.
Número de placa del agente Davis. Davis lo recitó junto con el nombre de su supervisor y el número de la oficina de campo de Boston. Robinson cogió el teléfono y llamó al FBI. La confirmación llegó en 90 segundos. Agente especial Kenneth Davis, en servicio activo, equipo de tareas contra crímenes violentos, 17 años de servicio. Domicilio confirmado en The Residences at Back Bay, unidad 812. Robinson colgó y llamó a la empresa de gestión del edificio. Confirmaron que Davis era residente desde hacía 4 años, al día con el alquiler, sin problemas, acceso con tarjeta autorizado. Robinson colgó y se volvió hacia Webb, con la voz fría de furia. Arrestaste a un agente del FBI en su propia casa después de que sus vecinos lo avalaran, después de que el portero te dijera que vivía allí. No verificaste la residencia, no revisaste el buzón, no preguntaste a la administración del edificio, simplemente viste a un hombre negro y decidiste que no pertenecía. La llamada al 911 decía, la llamada al 911 estaba equivocada y no verificaste antes de esposarlo. Robinson desabrochó él mismo las esposas. Agente Davis, lo siento profundamente. Esto es inexcusable. Davis se frotó la muñeca, las marcas rojas claramente visibles. Necesito las grabaciones de la cámara corporal. Necesito la grabación de la llamada al 911. Necesito declaraciones de testigos de mis vecinos y del portero. Necesito hablar inmediatamente con asuntos internos. Y quiero saber quién hizo esa llamada al 911. Llegó una capitana. Catherine Walsh, una veterana de 25 años que llevaba años luchando contra los perfiles raciales. Agente Davis, soy la capitana Walsh. Lo que sucedió esta noche nunca debió haber sucedido. La voz de Davis era controlada pero dura. Capitana, soy un agente del FBI. Vivo en ese edificio desde hace 4 años. Pago $4,800 al mes de alquiler. Mi nombre está en mi buzón. Tenía una tarjeta de acceso. El portero me conoce. Mis vecinos me avalaron. Y fui arrestado en mi propio pasillo porque un residente racista decidió que parecía sospechoso. Y el oficial Webb decidió que tenía razón sin comprobar un solo hecho. Walsh se volvió hacia Webb. Placa y arma. Licencia administrativa. Ahora, capitana, respondía a una llamada del 911. Arrestaste a un hombre en su propia casa sin verificar la residencia. Entrégame su placa. Webb se las entregó, finalmente comprendiendo lo que había hecho. ¿Deberían los oficiales enfrentar la terminación automática por arrestar a alguien en su casa sin verificar la residencia? Deje su respuesta. En 4 horas, los vídeos se habían vuelto virales. La vecina de la 814 había publicado su vídeo del pasillo. Otros residentes publicaron vídeos del vestíbulo que mostraban a Davis siendo sacado esposado. El portero, Michael, publicó en las redes sociales sobre cómo intentó detener el arresto. Agente del FBI arrestado en el pasillo de su propio edificio de apartamentos. Agente federal negro esposado en su puerta tras mostrar su placa. El oficial dice que cualquiera puede comprar una placa en línea. Policía de Boston arresta a agente del FBI en su casa a pesar de que los vecinos lo avalan. La indignación fue explosiva. El FBI emitió una declaración oficial. La Negonea ACP exigió rendición de cuentas. El Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles. The Residences at Back Bay emitió una disculpa y comenzó una investigación para determinar qué residente hizo la falsa llamada al 911. La demanda nombró al oficial Jason Webb, al Departamento de Policía de Boston, a Patricia Wentworth, la residente que llamó al 911, y a The Residences at Back Bay. Las reclamaciones eran extensas: arresto ilegal sin causa probable, detención ilegal, perfilado racial y discriminación, violación de derechos civiles federales, entrada ilegal en edificio residencial sin orden judicial, falta de verificación de hechos básicos antes del arresto, imposición intencionada de angustia emocional, falta de capacitación y supervisión de oficiales
con patrones discriminatorios documentados. La evidencia era abrumadora. Grabaciones de cámaras corporales, vídeos de civiles, filmaciones de seguridad del edificio, testimonio del portero, testimonio de vecinos, contratos de alquiler, registros de buzones, registros de acceso con tarjeta, completamente, absolutamente, catastróficamente indefendible. La ciudad llegó a un acuerdo en 11 meses, $7,4 millones. El seguro del edificio pagó $800,000 adicionales por permitir que la falsa llamada al 911 continuara sin verificación. El oficial Jason Webb fue despedido 9 semanas después del incidente. La carta de despido fue final e inequívoca. El oficial Webb arrestó a un agente federal en su propia casa basándose únicamente en perfilado racial. Se negó a verificar la residencia a pesar de múltiples fuentes de confirmación. Ignoró el testimonio de testigos de vecinos y personal del edificio y demostró un patrón de vigilancia discriminatoria documentado en 15 quejas. Empleo terminado inmediatamente. El nombre de Webb entró en el Índice Nacional de Desertificación. Carrera terminada a los 33 años. Patricia Wentworth fue identificada como la persona que llamó al 911 y nombrada en la demanda. Se le pidió que abandonara The Residences at Back Bay, su reputación destruida. El agente especial Davis testificó en las audiencias del ayuntamiento. Soy un agente del FBI con 17 años de servicio. Resido en un edificio de lujo donde pago casi $5,000 mensuales de alquiler. Llevo 4 años viviendo allí y fui arrestado, esposado en mi propio pasillo, porque una vecina racista decidió que no encajaba y el oficial Webb estuvo de acuerdo con ella. Hizo una pausa. Tenía mi tarjeta de acceso, mi nombre en el buzón, mis vecinos testificando a mi favor, el portero intentando detenerlo. Nada de eso importó, porque el oficial Webb vio a un hombre negro en un edificio elegante y decidió que debía ser un delincuente. Otra pausa. Si esto me puede pasar a mí en mi propia casa, con mi placa del FBI y mis vecinos defendiéndome, ¿qué les sucede a todas las demás personas negras que son perfiladas en sus propios edificios y que no tienen credenciales federales? Esto no se trata de un solo oficial o un solo residente racista. Se trata de un sistema que registró 15 quejas y no hizo nada hasta que Webb arrestó a alguien que pudo defenderse. ¿Deberían los edificios de apartamentos enfrentar responsabilidad por permitir llamadas al 911 basadas en motivos raciales sin verificación? Dejen su respuesta. El Departamento de Policía de Boston se enfrentó a un escrutinio brutal. 15 quejas en 8 años. 13 involucraban a personas negras. 6 fueron confirmadas. ¿Cómo seguía Webb patrullando? ¿Por qué los supervisores no intervinieron después del tercer incidente, el quinto, el 10º? Asuntos Internos realizó una revisión exhaustiva. Sus hallazgos revelaron una podredumbre sistémica. Las quejas se registraban individualmente, pero nunca se analizaban para detectar patrones a lo largo de la carrera de un oficial. Las quejas confirmadas resultaban en consecuencias mínimas, reprimendas escritas, sesiones de capacitación que no cambiaban nada. Los supervisores anotaban preocupaciones en las evaluaciones, pero no tomaban medidas para retirar a los oficiales problemáticos del servicio. El departamento priorizó mantener a los oficiales en patrulla sobre proteger a los miembros de la comunidad de la discriminación, una cultura que trataba el racismo como un prejuicio individual que requería capacitación en lugar de una conducta descalificante que requiriera despido. La investigación de derechos civiles del Departamento de Justicia confirmó estos hallazgos e identificó patrones similares con docenas de otros oficiales. Se anunciaron reformas contundentes. Poner en servicio de escritorio automático a cualquier oficial con 3 o más quejas confirmadas relacionadas con discriminación. Despido inmediato para oficiales con 5 o más quejas de discriminación, independientemente de su estado confirmado.
Verificación obligatoria de todas las credenciales de las fuerzas del orden federales antes del arresto. Consulta requerida con la administración del edificio antes de un arresto por allanamiento o robo en propiedades residenciales. Revisión de grabaciones de cámaras corporales dentro de las 24 horas posteriores a todos los arrestos. Junta de revisión civil independiente con poder de citación. Análisis trimestral de patrones de todas las paradas y arrestos de oficiales, señalando disparidades raciales. Base de datos pública de historiales de quejas de oficiales. El testimonio del agente especial Kenneth Davis fue crudo y poderoso. Soy un agente del FBI. He pasado 17 años luchando contra criminales violentos, persiguiendo fugitivos, protegiendo comunidades y fui arrestado, esposado, humillado, violado por volver a casa del gimnasio siendo negro. Hizo una pausa, su voz cargada de emoción. Tenía mi recibo, tenía mis credenciales del FBI. Nuestro camarero intentó decirle al oficial Foster que había pagado. El gerente del restaurante intentó verificar la transacción. Nada de eso importó, porque Foster ya había decidido lo que estaba viendo. Un hombre hispano en un restaurante elegante, culpable hasta que se demuestre lo contrario. De hecho, culpable incluso después de ser declarado inocente. Otra pausa. Mi hija tiene 17 años. Vio a su padre, a quien siempre se le enseñó a respetar, que lleva una placa, que hace cumplir la ley, ser tratado como un delincuente por no hacer nada malo. Tuvo pesadillas durante semanas. Está en terapia ahora. Tiene miedo de la policía. Eso es lo que hizo el oficial Foster. Eso es lo que su departamento, al no sancionarlo, permitió. Miró alrededor de la cámara del consejo. Tenía mi tarjeta de acceso, mi nombre en el buzón, mi nombre en mi puerta, el portero testificando a mi favor, mis vecinos testificando a mi favor, mis credenciales del FBI. Nada de eso importó, porque Webb ya había decidido quién era yo. Un hombre negro en un edificio elegante, por lo tanto, un delincuente. Otra pausa. Mi hogar se suponía que era mi santuario, el lugar donde podía relajarme después de perseguir a asesinos y fugitivos. Ahora, cada vez que entro en ese edificio, recuerdo haber sido esposado en mi propio pasillo. Recuerdo a mis vecinos viéndome ser arrestado. Recuerdo al portero rogándole al policía que se detuviera y que lo ignoraran. Eso es lo que hace el perfil racial. Destruye tu sensación de seguridad, incluso en tu propia casa. Miró directamente a los miembros del consejo. Tenía los recursos para defenderme. Tenía al FBI detrás de mí. Tenía testigos, videos y pruebas. Pero, ¿qué pasa con todas las demás personas negras que son perfiladas en sus propios edificios y que no tienen una placa, recursos o apoyo institucional? ¿Cuántos de ellos son arrestados, acosados o algo peor y nadie se entera porque no pueden defenderse? La sala estaba en silencio. Esto no se trata de un solo oficial malo o un solo vecino racista. Se trata de un sistema que documentó 15 quejas, 15 y no hizo nada. Un sistema que permitió a Patricia Wentworth llamar al 911 a un hombre negro usando una tarjeta de acceso sin ninguna consecuencia. Un sistema que le enseñó al oficial Webb que las personas negras en edificios elegantes son sospechosas por defecto. Si no arreglamos ese sistema, entonces mi demanda no significa nada. Las reformas no significan nada porque hay otro Webb ahí afuera, ahora mismo deteniendo a otra persona negra en su propio edificio, haciendo las mismas suposiciones racistas. ¿Deberían los departamentos de policía enfrentar supervisión federal después de no sancionar a oficiales con múltiples quejas de discriminación? Dejen su respuesta. Esto no fue solo un arresto injusto, fue la prueba de que para las personas negras ni siquiera su propio hogar está a salvo del racismo. Kenneth Davis tenía su tarjeta de acceso, su nombre en el buzón, su nombre en la puerta de su apartamento. 4 años de residencia, pagos de alquiler actuales, el portero testificando a su favor, vecinos testificando a su favor, sus credenciales del FBI. Nada de eso importó porque Patricia Wentworth vio a un hombre negro y llamó al 911 porque el oficial Webb vio a un hombre negro y decidió que la mujer blanca que llamó
debía tener razón, porque ambos no podían imaginar, se negaron a imaginar que un hombre negro pudiera vivir legítimamente en un edificio de lujo en Back Bay. Así es como opera el racismo en los espacios residenciales. Es la suposición de que las personas negras no pertenecen a edificios elegantes. Es ver a una persona negra con acceso con tarjeta y asumir que es robada. Es llamar a la policía a tu vecino porque no se ve como tú crees que debería verse un residente. Y cuando ese racismo está respaldado por la autoridad para arrestar, para esposar a alguien en su propio pasillo, para ignorar cada prueba que demuestra la residencia, no solo viola los derechos civiles, destruye la sensación de seguridad que hace que un lugar sea un hogar. La carrera de Jason Webb ha terminado. Eso es justicia. La reputación de Patricia Wentworth está destruida. Eso son consecuencias. La ciudad pagó $7,4 millones. Eso es rendición de cuentas. Pero el dinero no deshace la violación de ser arrestado en tu propia puerta. No restaura la sensación de que tu hogar es tu santuario. No borra el conocimiento de que tu vecino te vio y llamó a la policía porque eres negro. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? El 2 finalmente removerá a los oficiales después de 5 quejas en lugar de 15. Los edificios finalmente entrenarán a los residentes para que no llamen a la policía a los vecinos negros. Finalmente reconoceremos que las personas negras pertenecen a donde sea que puedan pagarlo, porque si no arreglamos el sistema que mantuvo a Webb en patrulla a pesar de 15 quejas, si no abordamos la cultura que le enseñó a Wentworth a ver a un residente negro y llamar al 911, entonces solo estamos esperando el próximo arresto, la próxima violación, la próxima persona traumatizada en su propio hogar. Comenta si crees que esto debería ser ley. Los residentes que presenten denuncias falsas a la policía basadas en prejuicios raciales se enfrentarán a multas obligatorias y posible desalojo. Y si crees que estas historias deben ser contadas, pulsa el botón de suscripción. Seguiremos exponiendo estos patrones, seguiremos exigiendo lo mejor, seguiremos luchando por los profesionales negros que merecen vivir en sus hogares sin ser criminalizados. Esto no se trata solo de un oficial, un residente o un agente, se trata de todos nosotros y del mundo que estamos dispuestos a aceptar.